Dios los bendiga y buenas noches. Bienvenidos a un programa más, Se Veré, Vida Eterna, Relación y Evangelización con su hermana Verónica Torres. Estamos en vivo a través del Ministerio Joy Force International de Spring Hill, Florida. Nuestro hermano David Silva, quien enviamos bendiciones y saludos a él y a su familia. Este ministerio está a cargo de joyforceinternational.org, radiofarodoluz.net, Luz TV Online. Y estamos en vivo también a través de este ministerio, a través de Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online. Estamos también en vivo a través del ministerio de mi esposo, DJ One Ministry, DJ Espacio WUN, a mi esposo Daniel Torres, a través de DJ One TV. En youtube.com, ¿verdad? Pueden buscarlo en youtube.com, DJ One Ministry, para la gloria del Señor. Y también está en Bambuser, en DJ One Radio. Estamos también conectados con banderadeamor.org, Radio Bandera de Amor, de nuestro hermano Junior y Ginny Soto de Puerto Rico, que le enviamos saludos y bendiciones también. Nosotros somos de la iglesia Casa de Fe Yahweh Jireh, Casa de Fe Dios Proveedor, por su nombre en hebreo, nombre del Padre. Y saludos y bendiciones a nuestros pastores Ramón y Diana Crespo, y a mi suegra Rosemary Santiago y mi suegro Pedro González. Y saludos y bendiciones a mi pastor Ramón y a sus hijos Siri y Esteban, que están en Puerto Rico de vacaciones, pero siempre, para la gloria del Señor. Y fueron de vacaciones, pero el Señor se lo dijo a mi pastor que lo iba a usar. Y pues ayer predicó en una iglesia y leí que fue tremendo para la gloria del Señor. Nosotros tenemos que estar listos donde quiera que vamos, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor. Estamos en vivo desde Holyoke, Massachusetts, y es un privilegio estar aquí en Veré, Vida Eterna, Relación y Evangelización. De verdad que es un privilegio. Le doy la gloria al Señor, le doy las gracias al Señor por permitirnos estar un día más. Y gracias a todos los ministerios que están conectados y a mi esposo, a Daniel Torres, ¿verdad? Que él es el que está en los controles aquí y de verdad que me tiene mucha paciencia. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Siempre me gusta aclarar que nosotros usamos el nombre del Padre y del Hijo en hebreo, ¿verdad? Padre y Espíritu Santo, pero el Padre es solo uno que se hizo hombre, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ¿verdad? O Yahoshua, amén. Y el Padre Yahweh, gloria al Señor. Y el nombre del Hijo, ¿verdad? Yahoshua significa, ¿verdad? Dios salva, porque fue el mismo Dios que se hizo hombre para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepentamos y aceptemos a su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como Señor y Salvador, y vivamos una vida de obediencia. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Padre Dios Todopoderoso, majestuoso Rey, te adoramos y te glorificamos. Tú eres bueno y poderoso, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro todo, mi Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu unción y tu poder, gracias por tu respaldo y gracias por el privilegio de poder llevar tu palabra, Señor. Padre Santo, Yahweh Dios Todopoderoso, toma control. Envía tu Espíritu Santo, toma control de este programa, sea tú usándome, ministrándome y ministrando a todos aquellos que están en sintonía, Padre Santo, y que verán este video, que escucharán este mensaje, que sea tu palabra, Señor, haciendo lo que tienen que hacer y sin retornar atrás vacía, Padre Santo. Gracias por el privilegio que nos da de llevar tu palabra y servirte, mi Señor. Sé tú tomando control, declaro bendición, unción y poder sobre cada ministerio que está conectado con nosotros, Señor. Estamos todos como un cuerpo en Cristo, en Yeshua HaMashiach, tu Hijo Jesús, el Mesías. Oh Padre Santo, somos uno en el Mesías, Señor, llevando tu palabra, Padre Santo, a los corazones de las naciones, Señor. Declaro bendición sobre Casa de Fe Yahweh Jireh, DJ One Ministry, Joy Force International, Bandera de Amor, Señor, sobre cada ministerio, cada familia, cada persona que está detrás de estos ministerios, apoyándonos, Señor, y haciendo tu voluntad, mi Dios. Declaro bendición
y glorifícate de manera especial. Sigue expandiendo su territorio, mi Señor. Padre, te presento también a nuestra familia. Declaramos salvación sobre aquellos que no te conozcan, Señor. Ojos abiertos, Señor. Cadenas rotas en nombre de Yeshua, en nombre de Jesús. También te presentamos al pueblo de Israel, Señor, Padre, la niña de tus ojos. Padre, tú sabes que está en medio, Padre, de esta guerra, Señor. Sé tú salvando a tu pueblo, guardándolo con tus ángeles guerreros. Señor, que tornen a ti, mi Señor, los que no te conozcan, que se arrepienten y que te acepten, mi Señor, como su Salvador. Padre Santo, poderoso Dios, majestuoso Rey, clamo a ti por la paz en Israel, la paz en Jerusalén, porque tu palabra nos dice que oremos por la paz en Israel y la paz en Jerusalén, Señor, porque tú tienes pacto con tu pueblo, tú tienes pacto con ellos, Señor. Oh Padre Santo, clamo a ti por las familias, Señor, por los soldados, familias, los civiles, también por los que están atacando, Señor, en Gaza y los de Hamas. Salva su alma, Señor. Tócalo, dar una experiencia contigo, mi Señor. Que se tornen a ti, mi Señor, y bajen en las almas, Yahweh, Dios Todopoderoso. Tú lo puedes todo y tú lo sabes todo, Señor. Despierta a tu pueblo y que tu pueblo clame a ti, Señor. Que oremos por Israel porque es la niña de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes promesa con ellos, mi Señor. Que ellos son tu pueblo, Padre Santo, que ellos son el reloj profético, mi Señor, que el trato con ellos, Señor, que tú tienes con ellos es único, Padre Santo. Señor, que ellos, Señor, tenemos que mirar hacia allá, porque ellos son tu pueblo y nosotros fuimos adoptados, injertados, mi Señor, para causarles celos, mi Señor, para que se vuelvan a ti. Pero ellos son tu pueblo y el reloj, Padre Santo. Tú vienes pronto, Padre amado. Tú vienes pronto, Yeshua. Tus profecías se están cumpliendo. Lo que tú nos dejaste saber se están cumpliendo. Y cuando miramos a Israel, nos damos cuenta que tu palabra es real y que tú lo que tú permitiste, mi Señor, lo que tú le revelaste a tus hijos, mi Señor, y a tus siervos miles de años atrás, Señor, se está cumpliendo ante nuestros ojos, Señor. Oh, te adoramos y te glorificamos, Señor. Despierta a tu iglesia y que entienda, Padre Santo, que entienda, que entendamos, Padre Santo, y que podamos ver que tu propósito se está cumpliendo, tu palabra se está cumpliendo y que nosotros tenemos que participar activamente, Señor, llevando tu palabra a todos, orando por aquellos, orando por los que necesitan, sirviendo, pero también orando y bendiciendo a Israel como podamos, Señor. Damos la gloria y la honra por lo que has hecho y harás. Bendice a nuestro Holio, bendice a nuestro Puerto Rico. Clamamos a ti por las naciones, Señor, que se vuelvan a ti, mi Señor, que tu iglesia despierte, que tu iglesia reaccione, que podamos vivir en amor y llevando tu palabra y de esta forma, Señor, dar testimonio de ti. En nombre de Yeshua HaMashiach, gloria a ti, Padre Santo. Amén y amén. Gracias a mi esposo Daniel, que gloria al Señor, que tiene todo preparado y siempre busca ponerme cómoda. ¿Ven? Gloria al Señor. Ok. So, ya estamos pasando por momentos difíciles. Bueno, Israel está pasando por momentos más difíciles. Israel está hace ya varios días en guerra. Si no me equivoco es el día 14 ahora. Pero ya lleva varios días atacando y siendo atacado por Gaza y Hamas, ¿verdad? Gaza es lugar que ocupan son diferentes lugares, diferentes pedazos alrededor de Israel que son ocupados, y Hamas son unos terroristas, son extremistas, y este reciente ataque y guerra empezó porque 3 jóvenes israelitas fueron secuestrados y asesinados, y Israel culpó a Hamas. Hamas no aceptó el gran culpable y empezaron el ataque.
Y en Gaza tengo entendido también que murió que fue golpeado un jovencito y fue muerto, y su hermano o alguien también, uno fue asesinado, otro fue golpeado brutalmente, aparentemente por revenge, ¿verdad? Por israelitas, según escuché, extremistas, pues que querían venganza por los 3 jóvenes. So, ya la cuenta de muertos en Israel era 1, pero en Gaza yo creo que ya llegó a los 500, si no me equivoco. Y esto se da por diferentes razones, ¿verdad? Una de ellas es que Israel tiene un artefacto que no estoy segura cómo se llama exactamente, algo de Dome. Y este artefacto intercepta los misiles, han podido evitar que muchos misiles toquen tierra, ¿verdad? Gloria al Señor. Y pues la cuenta de muertos en Gaza ha sido mucha, ¿verdad? Por diferentes razones, pero una de las razones que estaba leyendo era que Israel avisa cuando va a tirar un misil, y si ahí es un lugar donde hay civiles, ellos hacen una llamada automática, ellos tiran un knock, que eso es como una bomba de aviso que no hace daño, más hace ruido suficiente para dejarle saber a la persona que eso es un aviso, y después mandan el misil. Según yo he leído, que jamás ellos motivan a las personas a que sean human shields, que son escudos humanos, pero que sean mártires, ¿verdad? Que salgan de los edificios cuando Israel le da aviso y que vuelvan para atrás y mueran, o si no se trepen en los techos o ignoren los avisos. De esta forma muchas personas creen que pues van a ir a su paraíso por morir como mártires, ¿verdad? Ellos, el spokesman de Hamas, ellos motivan a las personas a hacer esto, a morir, para que sí la cuenta de muertos sea más alta. Entonces, una de las razones por la cual la cuenta de casualties, ¿verdad?, personas que han fallecido en la guerra en Hamas, es tanta. Y obviamente pues entre los terroristas y diferentes situaciones, pero la forma de guerrear de Hamas y de Israel son totalmente diferentes. Como ya mencioné, pues Israel avisa, Israel es caracterizado por ayudar a sus enemigos, pero lamentablemente muchos medios que están they portray a bad image of Israel. Ellos me enseñan una mala imagen de Israel, y pues hay muchas personas que están en contra de Israel porque le creen a los medios, y hay muchas cosas que no se dicen, que no se publican, ¿verdad? Y que otras personas tienen que por otros lados publicar, porque el mainstream, ¿verdad?, en los medios grandes no se publican. Y pues diferentes personas que tienen el control de los medios, en realidad no hay libertad de medios, así como hay lugares como vimos en Venezuela cuando cerraron, impidieron el broadcast o la transmisión de noticias que reflejaban lo que estaba pasando, la verdad, la cruda verdad que estaba pasando en las calles, y todo lo que estaba pasando, pues el gobierno controló. Y en otros lugares he visto cómo controlan el internet, YouTube, o lo que sale, la información que sale. Si hay un conflicto por los medios de internet o por los medios de noticias. Y pues lamentablemente eso es lo que está pasando también en América, en Estados Unidos, que hay muchos medios que están siendo controlados, y nosotros escuchamos parte de lo que realmente está pasando, y a veces quieren decirnos cómo pensar y cómo sentir. Pues entonces quieren dejarnos saber quiénes son los malos, quote unquote, los malos, ¿verdad?, entre comillas, y nos dejan saber quiénes son los menos malos. Y lamentablemente pues hay mucha tela que cortar, pero yo no quiero entrar en todo eso. Quiero hablar del lado bíblico del asunto. Quiero tratar de explicar en forma sencilla qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son las raíces, ¿verdad? Porque en realidad yo escuchaba de todo esto, pero
para mí era muy lejano, y cuando vine a los caminos del Señor, ¿verdad? El Señor me salvó y yo no tenía mucha información. Yo empecé a aprender así de Israel y todo, y lo que decía la Biblia, pero no sabía, y para mí era muy complicado y no quise, de verdad que no me dio la curiosidad. Hasta que el Señor empieza a revelar y a hablarme a través de diferentes personas, diferentes experiencias, que nosotros debemos saber lo que está pasando. Debemos saber quién es Israel, de dónde sale Israel, y debemos saber qué está pasando y los conflictos por los cuales que ellos están pasando y cuál es la raíz de todo, porque pues Israel es la niña de los ojos de papá, de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de Israel. Los cristianos no tenemos un Dios diferente al Dios de Israel. Nuestro Dios no es el Dios Alá, porque Alá significa el que asciende, ¿verdad? Y eso es el enemigo, ese es el nombre de Lucifer. Nuestro Dios no es Dios de Alá, no es Alá. Nuestro Dios es el Dios de Israel. Amén. Y como sabemos, las tres mayores religiones son cristianismo, judaísmo y el Islam. Pero nuestro Dios es el Dios de Israel. Y la Biblia te dice cómo Dios creó el mundo y de dónde salió Israel y la raíz de todos los problemas. Si nosotros como iglesia, como cristianos, nosotros tomáramos el tiempo de leer las escrituras y estudiar la palabra, podemos conocer más al Señor, enamorarnos más de Él y conocer más a Israel, y que el amor por Israel nazca en nuestro corazón y podamos bendecirlos y orar por ellos y bendecirlos como podamos, económicamente, con nuestras oraciones. Amén. Y digo esto porque nosotros salimos, lamentablemente, las reformas protestantes salió de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es una mezcla de cristianismo y paganismo, y pues todavía tenemos muchas raíces de eso y tenemos que salir de eso y volver a las raíces. Amén. Y esa descendencia de donde nosotros salimos, ¿verdad? Donde se salió la Iglesia protestante, había mucha separación y hasta odio por los judíos, ¿verdad? Siempre hubo esa separación. Y ahora el Señor, que es tan maravilloso y perfecto, Él está volviéndonos a las raíces. Y a muchas personas que están mirando atrás, aprendiendo hebreo, aprendiendo lo hermoso del lenguaje hebreo, la cultura y las fiestas que Dios determinó, amén, no solamente para Israel, sino para todo aquel que quiera seguirle al Señor, amén. Y eso es maravilloso. Y eso nos ayuda a amar a Israel, a orar por ellos y hasta bendecirlo económicamente. Nosotros estamos bendiciendo un ministerio, amén, con que nuestra pastora Diana y mi suegra Rosemary nos hablaron de ministerio. Y estamos bendiciendo porque el que bendice a Israel es bendecido. Y en la palabra bien claro lo dice. Amén. Y nosotros hemos tomado, y yo soy una de ellas, sí, yo tomo las promesas que el Señor le dijo a Israel y pongo mi nombre y también las clamo para mí, pero no tenemos que olvidarnos que esas promesas fueron originadas por Israel, que sí podemos tomarlas para nosotros y sí podemos reclamarlas para nosotros, pero fueron para Israel. Amén. Y pues como le dije, yo antes no sabía y he ido aprendiendo. Y ahora puedo entender mejor qué es lo que está pasando. Ahora estoy más pendiente a las noticias, estoy más pendiente a saber qué está pasando con Israel. Y además de todo esto, razones para estar aprendiendo Israel y saber lo que está pasando. Lo que ya le dije, Israel es la niña de los ojos de papá. Dios tiene promesas para con ellos. De ahí viene nuestra salvación, porque la de Yahweh, ¿verdad? Hizo el pueblo de Israel y lo formó. Amén. Y cuando Él se hizo hombre, de ahí fue que vino Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Y gloria al Señor, perdón. Entonces, razones para estar pendiente a ellos, y necesitamos aprender a enamorarnos de ellos, porque de la nación, de lo que representan. Amén, porque como les dije, la palabra dice que los bendicen serán bendecidos. También muy importante son el reloj, ¿verdad?, del Señor.
Nuestro calendario es un calendario greco-romano, que es un calendario solar. El de los musulmanes es lunar y el de los judíos es ambos. Y el calendario de los judíos ya están como en el año 5000 algo. Nosotros solamente estamos en el 2014. Y ellos, las cosas que pasan, tiene más sentido cuando lo ves en el calendario de ellos. ¿Ven? Como las lunas de sangre que dicen, los eclipses lunares caen en diferentes fiestas, en 2 diferentes fiestas de los judíos, ¿verdad? Una de ellos es el Passover, que es lo que nosotros conocemos por la Pascua. Entonces ellos también son el reloj por las profecías, el reloj de Dios, como quien dice. Las profecías se están cumpliendo y si nosotros no conocemos de Israel y de lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestro alrededor, no podemos saber que la profecía y la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Amén. Lo que le pasa a Israel es bien importante porque nos va a afectar a nosotros. No somos 2 naciones diferentes y ellos están allí y nosotros estamos acá. Lo que pasa allá nos afecta. Y como nuestro país reaccione ante Israel, lo defiende o lo ataque, eso también afecta. Amén. Porque créanme que los que se vayan contra Israel se van a ir contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo Dios. Así es. Así es. Bueno, quiero hablarle un poquito al tratar de hacerlo bien sencillo, de dónde, ¿verdad? De dónde viene Israel y de dónde salen todos estos conflictos, ¿verdad? Israel está, si usted lo busca y lo busqué, está, ¿verdad? Es el ombligo del mundo. Si usted busca Google Maps, es lo que yo uso. Y es cierto, usted pone un mapa, ¿verdad? De todo el mundo y usted ve que Israel está en el medio. Y eso lo dice en Ezequiel, que está en the midst of the nations. Lo voy a buscar para dejarles saber cuál es el versículo específico. Amén. So, gloria al Señor. Aleluya. So el Señor nos quiere dejar saber. La Biblia no se escribió por puro lujo. Nosotros tenemos que estudiarla para poder saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y esto aumenta nuestra fe, porque sabemos que el Señor cumple su palabra. Amén. Y gloria al Señor, aleluya. Y esto definitivamente que me ha ayudado a aumentar mi fe, porque antes tenía diferentes temores y era como que tenía una doctrina superficial, pero cuando empezamos a aprender de Israel y sus costumbres y de el Señor, ¿verdad? Como que todo toma sentido, ¿verdad? Y vemos las cosas diferentes. Lo que hacía Jesús era diferente. Jesús no era un americano, Jesús no era puertorriqueño. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, vino como judío. Amén. Gloria al Señor. Mira acá. Gloria al Señor. Ezequiel 5:5 dice: Thou said the Lord God, this is Jerusalem, I have set it in the midst of the nations and countries that are around about her. Amén. So el Señor puso a Israel en el medio de las naciones. Ezequiel 5:5, y eso lo podemos comprobar con un mapa. Fácil. Amén. Ok. So, gloria al Señor. So, vamos a comenzar con lo que quiero explicar. Tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con la creación. El Señor creó, ¿verdad?
Aleluya. Gloria al Señor. Señor creó los cielos y la tierra. Amén. Y el Señor hizo al hombre, ¿verdad? A Adán y a Eva. Amén. Ellos desobedecieron, Dios hizo un pacto con ellos y Dios le dio la autoridad sobre toda la tierra a ellos, pero ellos desobedecieron, rompieron el pacto, tuvieron que salir del Edén, porque si después de haber comido del fruto del bien y el mal, comían del fruto de la vida, iban a ser pecadores por siempre, el pacto iba a ser perpetuo y no iba a haber salvación. El Señor, por guardarlos, por amor a nosotros, permitió, los sacó del Edén para así poder que hubiera salvación. Entonces después vienen Caín y Abel. Ellos tienen hijos y Caín y Abel le ofrecen sacrificios al Señor. Señor le agrada el de Abel, pero no le agrada el de Caín, porque no le dio lo mejor y su corazón no estaba en el lugar correcto. Caín, en lugar de arrepentirse y darle lo mejor al Señor, él mata a su hermano. Amén. Adán y Eva comienzan desobedecen, rompen el pacto con el Señor. Tienen hijos y Caín mata a su hermano Abel por envidia y por celos. Dios le pone una maldición a Caín, él sigue andando y empieza a tener hijos y de ahí sale una descendencia. Lo mejor de la Biblia es que puede saber de dónde salieron muchas de las naciones. Pues está bien claro la descendencia. Vamos a ir un poquito, no voy a ir bien específico, pero entonces después de Caín y Abel, pues de ahí todo empieza a ponerse peor. Después viene Noé y el diluvio. ¿Qué pasa? Que la maldad del hombre había sido tanta que el Señor se arrepiente de haber creado al hombre y el Señor pues decide inundar toda la tierra, ¿verdad? Y encontró a Noé y a su familia, que fueron fieles. Entonces el Señor le dice a Noé que construya un arca que va a hacer llover por la primera vez y va a haber un diluvio. El Señor salva a Noé porque él se sometió y él fue obediente. Y le dijo que le dio especificaciones en cuanto a algunos animales y de esta forma se salvó Noé y su familia y diferentes tipos de animales. ¿Qué pasa? Cuando estaba Noé con sus hijos, ¿verdad? Cuando Noé se acaba el diluvio, uno de sus hijos ve a Noé desnudo y en lugar de taparlo, él se lo dice a sus hermanos y todos sus hermanos vienen de espalda y lo tapan sin mirar su desnudez. Su padre se entera, lo maldice a él y bendice a sus hermanos. De los hijos de Noé, unos de bendición y unos de maldición. Entonces ya vemos cómo es vemos el patrón, ¿verdad? Después de que Adán y Eva desobedecieron al Señor, las familias estuvieron divididas. Habían hijos que eran de bendición y otros que eran de maldición. Y esos hijos tuvieron hijos, ¿verdad? Y tuvieron descendencia y fueron pueblos, se volvieron pueblos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Después de eso fue la Torre de Babel, que ellos empezaron a construir y todo, y de ahí salió Nimrod, y Nimrod es un personaje que creo que tuvo un hijo con su mamá, algo así. Yo sé que de Nimrod y esta persona es que se han basado la mayoría de las religiones en el mundo, en que es un hombre y una mujer, y hasta se ha mezclado en cristianismo, pero era un perverso. Ok, después de la Torre de Babel, entonces Dios les confunde las lenguas y todo el mundo se va y se riegan por el mundo, ¿verdad?
porque todos hablaban una lengua y estaban en un lugar. Entonces el Señor dice no. Le va a confundir sus lenguas y lo voy a regar por todo el mundo. Entonces, esparcir por todo el mundo. Bien. Ok, eso hablamos de Adán, Caín y Abel, Noé, Torre de Babel, y ahora vamos a Abraham. Abraham, que Dios, que habló, Señor, lo llama de su tierra, ¿verdad? Y él por fe se llama el padre de la fe, el padre de multitudes. Se llama el padre de la fe porque le creyó al Señor. Él vive en una tierra pagana, ¿verdad? Ur de los Caldeos, y el Señor lo llama, él lo obedece. Y él le dice, Señor, yo no tengo descendencia. Y el Señor le dice, te voy a dar descendencia más que las estrellas del cielo, ¿verdad? Más que la arena del mar. Y de Abraham se vuelve Abraham. Que Abraham significa padre de multitudes. Y Sara recibe la misma bendición, pero Sara del nombre Sara, de Sarai, que era princesa, significa princesas. Dios le cambió el nombre a Sara porque se rió cuando el Señor les dijo que iban a tener hijos. Como ella era estéril y eran tan avanzados de edad, pues ella se rió, pues el Señor le cambió el nombre a Risa. Ok, entonces aquí empieza la promesa. Y esto lo tienen en común los musulmanes y lo tienen en común los judíos. Abraham, aquí empieza la promesa. Padre de multitudes y el padre de la fe, quien le creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces, podemos encontrar que, déjenme darle los versículos, ¿verdad? En Génesis encuentran todo acerca de la creación. Caín y Abel, Génesis 4, Noé, Génesis 5, 28, 29, la Torre de Babel en Génesis 11, Abraham, Dios le cambia el nombre en Génesis 17. Y vamos a Génesis 17. A ver qué Dios le dice a Abraham. Ok. Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh, ¿verdad? Dios. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló sobre él con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, padre de multitudes. Amén. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí, ahí dice mí y ti, entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Amén. Pacto perpetuo. Dios es un Dios de pacto y dice pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Como Adán y Eva rompieron un pacto con el Señor quiere hacer pacto nuevamente con el humano. Ese es el propósito del Señor, tener una relación con nosotros y tener un pacto perpetuo con nosotros. Y será el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Amén. Y habla de la circuncisión y todo. Por eso es que después vemos que habla de circuncisión del corazón y lo menciona también en el Nuevo Testamento acerca de la incircuncisión del corazón, ¿verdad? La circuncisión es cuando se le corta el pedacito de carne, el pene del hombre. Lo dice ahí que se lo haga cuando niño, ¿verdad? Pero después habla cómo es la incircuncisión del corazón. Tenemos que cortar los excesos, lo que cubre nuestro corazón, que nos aparte de Dios, ¿verdad? Eso tenemos que cortarlo. Amén, espiritualmente hablando. Nuestro corazón es nuestra alma, nuestra voluntad y emociones. Y todo lo que nos hace el Señor, tenemos que sacarlo y extirparlo. Ok. Aquí en Génesis 17 habla como el Señor hizo el pacto con Abraham, ¿verdad? Gloria al Señor.
Entonces, ¿qué pasa? Abraham ya era mayor, Sara era estéril. ¿Y qué pasó? Pues ella le dio a su sierva egipcia. Eso está en Génesis 16, 1 al 6. Le dice, Abraham, tú sabes, nosotros estamos viejos, yo estoy estéril, vamos a ayudar a Dios. Y estoy parafraseando. Acuéstate con mi esclava egipcia. Entonces, Agar tuvo a Ismael. De Abraham con Agar, que es egipcia, ¿verdad? Que en algún tiempo se han conocido como árabes, ¿verdad? ¿Ven la conexión? De la desobediencia de Abraham, porque nadie le mandó a desobedecer, salió Ismael, que es hijo de Abraham y Agar, que ella era egipcia, que se vienen a conocer los egipcios, ¿verdad? Como árabes. Vamos a ver de dónde salió Israel y algunos de sus enemigos. Ya sabemos que de Adán y Eva salió Caín y Abel, y Caín tuvo sus descendientes, ¿verdad? Tuvo su familia, y lamentablemente, pues, las maldiciones se heredan, ¿verdad? Y lo que tú le enseñas a su hijo, eso lo aprenden. Entonces Noé tuvo hijos que bendijo y otro hijo que fue de maldición, y de ahí salieron otros. Y todo esto se va acumulando en naciones y pueblos, que los hijos de maldición se vuelven en naciones y pueblos que van a ser enemigos de Israel. Por eso es que durante la Biblia nosotros vemos cómo el Señor protege a sus hijos, a Israel, ¿verdad? Y a los suyos de guerra. Cuando son obedientes, Dios los protege, pero cuando son desobedientes, Dios los entregaba a sus enemigos. Entonces, en el libro de Jueces, como yo he mencionado tantas veces, podemos ver cómo el pueblo se arrepentía y decía, clamaban al Señor, y el Señor enviaba a alguien para protegerlos, para salvarlos de sus enemigos. Pero cuando desobedecían nuevamente, y Israel desobedeció o hizo algo desagradable delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y el Señor les entregó a sus enemigos nuevamente, y entonces esto pasó una y otra vez. Pero ¿qué pasa? Todos esos enemigos, ¿de dónde salían esos enemigos? ¿Verdad? Muchos salían ¿de qué? No tengo especificaciones, pero de que de Caín, y de los hijos de Noé, del hijo de Noé que fue recibió la maldición. Entonces ahora tenemos nuevos enemigos, que entre Abraham y la sierva de su esposa Sara, ¿verdad? Tuvieron a Ismael, y de una esposa egipcia, árabe, ¿verdad? Y de ahí que salen Irán, Irak, ¿verdad que sí? Entonces, la descendencia de Ismael, ¿qué pasa? Después estuvo el hijo de la promesa, que era entre Abraham y Sara, que fue Isaac, ¿verdad? Que ese es el hijo de la promesa. Ok. Dios es un Dios de pacto, y Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia. ¿Qué pasa? Abraham desobedeció, ¿ok? Tratando de ayudar a Dios, pero la bendición siguió. El hijo no tenía la culpa de lo que su padre hizo. El hijo no tuvo la culpa de la desobediencia, y recibió bendición también. Pero la bendición de él fue diferente. Iban a salir naciones de él, sí. Se iba a multiplicar, sí. Pero es diferente. Entonces, una de las cosas que se habla de Ismael es cómo su mano iba a estar en contra de otros. Ok. Estamos hablando de Ismael, el primer hijo de Abraham, con la sirvienta de Sara. Ok. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, perdóname.
En Génesis 16, 11. Gloria al Señor. Ajá. Génesis 16, 11. Dios le dice, ¿verdad? Yahweh le dice, además le dijo el ángel de Yahweh aquí, que ha concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Ok. Entonces, Ismael significa Dios oye. So, en Génesis 17, 11 y 12, ¿verdad? Génesis 17, 11 y 12. Habla de Ismael. Sí vas a tener el hijo. Sí va a ser bendecido. Pero mira lo que dice. Y será hombre fiero, su mano será con todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Irán, Irak, todos ellos son hermanos y lo saben que salieron de Abraham, ¿verdad que sí? Y la mano de ellos está contra todos y todos contra ellos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por desobediencia de Abraham, por causa de la promesa, el pacto que Dios hizo con él y de la promesa que Dios le dio, pues Dios bendijo a su hijo, pero entonces es uno de los más grandes enemigos de Israel en estos momentos. Y mira cómo habita entre sus hermanos, porque mira, hablamos de Ismael, ¿verdad? Y de ahí sale Irán, Irak, y tiene muchos descendientes que son grandes enemigos de Israel. ¿Qué pasa con Isaac? Isaac, el hijo de la promesa, ¿verdad? De Isaac sale Esaú, ¿verdad? Esaú y Jacob. Jacob, Dios le dice que él va a ser que el mayor sirva al menor, pero por las trampas por la influencia de su madre, Jacob le compró la primogenitura a Esaú y le robó su bendición. Primogenitura, lo material, el primogénito, el primer hijo recibía lo material, las posesiones, ¿verdad? La herencia, más la bendición espiritual. ¿Qué pasa? Que esta bendición no era una bendición de Dios te bendiga, como nosotros acostumbramos en Puerto Rico, bendición y Dios te bendiga y ya. No, era una bendición profética que iba a afectar a ellos y a su descendencia. Y esto es lo que muchas personas la gente no piensa que cuando bendecimos a nuestros hijos afecta a ellos y a su descendencia, pero cuando lo bendecimos podemos bendecir a ellos y a su descendencia y su futuro. Las palabras que nosotros hablemos tienen efecto. Tenemos la vida y la muerte en nuestros labios delante de nosotros. Ok, so hablamos de Abraham y Agar, que tuvieron a Ismael, y Abraham y Sara tuvieron Isaac, y Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Jacob, ellos eran gemelos, pero Jacob fue el menor, pero proféticamente iba a ser el que iba a el de la bendición. Y Jacob, después de haberle comprado la primogenitura a su hermano Esaú, y después de haberle robado la bendición, haberle engañado a su padre, recibió la bendición espiritual, pasó por muchas situaciones en las cuales su suegro lo traicionó y de verdad que le pagó con su misma moneda, él cosechó lo que sembró. Pero cuando volvió, cogió sus riquezas y su familia, de camino a encontrarse con su hermano Esaú, pensaba que iba a morir. Gloria a Dios, pues su hermano lo perdonó. Pero contendió con Dios y no lo dejó ir hasta que lo bendijo, y Dios le cambió el nombre a Israel. El que contendió con Dios, ¿verdad? Que contiende con Dios y los hombres. Vimos a Adán y a Eva, que tuvieron Caín y Abel, de la cual salieron, ¿verdad? De Caín se multiplicaron descendencias que serán enemigos de Israel. Noé, la torre de Babel, y Abraham, padre de multitudes, tuvo a su hijo Ismael en desobediencia,
y sería un hombre fiero, pero sería también padre de multitudes y de, creo que eran 12 príncipes. Entonces Abraham tuvo el hijo de la promesa con su esposa Sara, Isaac, y él tuvo a Esaú y a Jacob, y Jacob fue que Dios le cambió el nombre de Israel. So Dios le cambió el nombre de Israel. Israel tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos. De ahí salen las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa? Que el Señor siempre nos habla y aún nos habla, da a entender y nos da a saber bien claro en el primer testamento, ¿verdad? En el Torá, que en el Talmud, en la palabra del Señor, nos deja saber que Él ha hablado a través de sueños, personas, su palabra, que Él nos habla y quiere siempre hablarnos. Y no ha cambiado. La palabra dice que habla y que Dios nos habla y que nos quiere hablar y todavía sigue hablando. Con esto dicho, Dios se le presentó a Israel, le dio sueño, ¿verdad? Que era Jacob. Le dio sueño, le dio revelaciones, le dio experiencia con él. Y uno de los hijos de Israel, que fue su favorito, ¿verdad? Fue José. Y José, Dios le dio sueños y le reveló que él iba a ser, que iba a gobernar su familia, que su familia se iba a postrar delante de él. Sus hermanos quisieron matarlo, después quisieron venderlo, al fin y al cabo unos mercaderes lo vendieron y ahí empieza la historia de José, que pasó por muchas injusticias, pero donde quiera que él iba, él gobernaba. En la casa de Potifar, él fue el que de sirviente fue segundo al mando en su casa, en la casa de esa persona. Cuando lo pusieron en la cárcel porque la esposa de Potifar dijo que la había abusado y era mentira, en vez de matarlo, lo puso en la cárcel, y en la cárcel lo pusieron como, ¿verdad?, el que manejaba la cárcel, y él ayudó allí. De ahí pasó al palacio del faraón. ¿Por qué? Porque había promesa y propósito en su vida. Entonces José llega a Egipto, ¿verdad? Llega a Egipto, Señor le da sueño, el Señor le revela los sueños del faraón, de los 7 años de prosperidad, 7 años de hambruna, y llega a ser segundo al mando en el faraón, en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Él perdona a su familia, y como su familia necesitaba alimento, le dieron las mejores tierras a su familia. Israel, con sus 12 hijos, se mudan a Egipto, a las mejores tierras, y de ahí se multiplican. Cuando muere José y todos los que conocían a José, pues los faraones siguientes, ¿verdad? Tuvieron 400 años ahí, y los faraón tuvo miedo de que Israel se dominara y tomara el control de Egipto, pues los oprimieron, y eso hizo que tuvieran más hijos, se multiplicaron más hasta que el Señor llamó a Moisés y los sacó de Egipto, y de ahí pasaron al desierto. Después de Egipto estuvieron 40 años en el desierto por no haberle creído al Señor, hasta que se murieron toda esa generación que no le creyó al Señor. Después vino Josué, y Josué los llevó a la tierra prometida. Amén. Entonces, desde ese entonces de Moisés, y después vino Josué, de ese entonces Israel ha estado, ¿verdad?, viajando de lugar en lugar, pero el Señor le prometió unas tierras específicas, y el Señor le prometió unas tierras específicas, y le dio promesas y profecías, y todo se está cumpliendo. ¿Qué pasa? Que después de todo esto, ¿verdad?, conocemos que pasó el Holocausto, cientos y miles de años después, otra vez enemigos de Israel tratando de eliminarlo, pero se cumplió una
profecía. ¿Cómo se va a hacer una nación en un día? ¿Cómo una nación puede nacer en un día? Y eso pasó en el 1948. Si no me equivoco, mayo 4, pero no estoy segura. ¿Verdad? La nación de Israel nace en el 1948 y de ahí empieza otros problemas más. ¿Por qué? Porque Israel ha batallado por la sobrevivencia. Mucha gente dice que Dios era un Dios malo que mandaba a matar pueblos y todo eso, pero la cosa es que Dios está tratando de proteger a su pueblo. Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Adán y Eva que ellos rompieron, hizo un pacto con Abraham, ser padre de multitudes, y Dios, ¿verdad? Como le estaba explicando, ¿verdad? Hasta que todo el linaje, hasta que llegó a Jacob, Israel, y de Jacob, de un hombre hizo una nación, y lo tenía que proteger, y de forma de protegerle que ellos tenían que matar a sus enemigos. Pero el Señor también le daba oportunidad a sus enemigos de arrepentirse, pero si no se arrepentían, pues tenían que ser eliminados porque ellos tenían que sobrevivir. Esta nación tenía que sobrevivir. Y sobrevivieron. Muchos enemigos que tuvieron, Dios llegó a decirle a alguno, voy a desaparecerlos de la faz de la tierra, no va a quedar ni rastro de ellos. Y así es. Pero Dios ha protegido a su pueblo Israel y cumplió la promesa de hacer la nación. Y se hizo nación. Lo hizo nación. Y en 1948 se hizo nación. ¿Qué pasa? Israel ha tenido enemigos desde siempre. Siempre han querido, los han atacado. Siempre han querido, siempre les han caído en manos de sus enemigos. Ya, pues como lo hemos dicho, pues cuando han sido desobedientes al Señor. En varias ocasiones ya le han destruido el templo del Señor y destruyeron sus muros, como en Nehemías, ¿verdad? Y ellos estaban en depresión y les robaban y los saqueaban sus hogares. ¿Saben? Durante la Biblia ha sido todo esto. Israel en victoria, Israel en manos de sus enemigos. Israel en victoria, Israel en manos de sus enemigos. El Señor los ha protegido y los ha querido proteger, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1948 nace Israel. Irán, Irak no son tan viejos tampoco. Estas naciones, ellos son descendientes, ¿verdad? Existían hace miles de años, pero nación como tal, pues son jóvenes. Como quien dice, son jóvenes. Son naciones jóvenes. Y Israel está rodeado por sus enemigos. En la Biblia lo vemos, que siempre estuvo rodeado por sus enemigos, y desde 1948 ha sido lo mismo, rodeado por sus enemigos. Y todo empezó con Abraham. Todo empezó con Adán y Eva, ¿verdad? Con su desobediencia, Caín y Abel y toda su desobediencia, pero el pacto fue con Abraham. Y ese pacto cambió todo. Y un hijo fue desobediencia, un hijo de bendición, de donde salió la nación de Israel, que está rodeada por sus enemigos, que también son sus hermanos, como quien dice, porque salieron también de Abraham muchos de ellos. Estos conflictos tienen muchas razones, porque Dios le prometió tierra a Israel y en muchas ocasiones ellos han dado tierra por recibir paz, por tener paz, han dado tierra como el Dom de la Rock, si no me equivoco así que se pronuncia. El lugar que en Jerusalén, el lugar de estar el templo del Señor, que un día estará nuevamente, nombre de Yahshua, nombre de Jesús, está un templo que es de los musulmanes. Eso ellos lo cedieron. Israel lo cedió por paz, y Israel ha cedido mucho territorio. Y si tú ves a Israel no es más grande que, yo creo que no es más grande, yo creo que es mucho más chiquito que Texas, sin relajo. Pero Israel es un pedacito de tierra, pero tiene tantas promesas y profecías, y todo el mundo quiere un canto de un pedazo. Entonces, lo que he querido
esta noche es tratar de explicarle y que puedan entender de dónde salió Israel y sus enemigos, ¿verdad? Siempre sus enemigos serán hijos de desobediencia. Tenemos que amarlos y orar por ellos, amén. Pero de ahí es donde salen. Y el Señor ha protegido a Israel, ha querido proteger a Israel. Y nosotros tenemos que, como cristianos, bendecirlos y apoyarlos, amén. No podemos estar creyendo todas las mentiras que las personas que van a estar diciendo del pueblo de Dios. Y he querido tratar de simplificar, de tratar de resumir de dónde viene Israel. Y quiero decirle que sigue siendo la niña de los ojos de Dios, que Dios tiene todavía el pacto perpetuo con Israel, que Dios ama a Israel y Dios va a venir a su rescate. Y nosotros necesitamos orar por ellos y necesitamos aprender a evangelizar a pues, las personas que, como nosotros, pues, que tenemos la oportunidad de tener cerca a la comunidad judía. ¿Amén? Pero, so, en resumen, ya les di el resumen, amén. Y acuérdense, Israel sigue siendo la niña de los ojos de papá. So, vamos a orar por ellos, vamos a ayudarlos lo que podamos. Y los conflictos que están pasando tendrán muchas razones, es por tierra, es por dinero, pero en resumidas cuentas es lo mismo. Se reduce a los hijos de la promesa, que Israel es el pueblo de Dios y en las profecías esto está de pasar, que van a ser atacados por las naciones, pero el Señor los va a salvar. Vamos a buscar más información, vamos a tener la palabra para ver que la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Gloria al Señor, me gozo. Vamos a orar. Padre Yahweh Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra y la gracia, Señor, por este privilegio de estar llevando tu palabra. Declaro que tu palabra no retorna atrás vacía, Padre Santo y fiel. Declaro unción y bendición sobre las personas que han escuchado tu palabra, tus hijos, Padre Santo, sobre personas que no te conocen. Yahweh, sé tú declarando, Señor, declaro bendición, unción y poder, sé tú bendiciéndolos y llenándolos de tu presencia y salvando su alma. Señor, gracias por tu amor, gracias porque nos das más amor y pasión por tu Israel, Padre Santo. Gracias porque abre nuestros ojos a tu palabra y a tu revelación. En nombre de Yeshua HaMashiach, en nombre de Jesús. Amén. Si no conoces a Jesús, arrepiente de tus pecados, acéptalo como Señor y Salvador, que Él es Dios que se hizo hombre y murió por ti. Arrepiéntete, acéptalo como Señor y Salvador y empieza una relación con Él. Que pídele al Señor que escriba en tu nombre en el libro de la vida. Pídele que te llene de su Espíritu Santo. Ora en nombre de Jesús, pídele al Padre, lee la palabra y una iglesia que habla de Padre y Espíritu Santo. Aprende a amar al Señor, porque el Señor te amó primero y Él quiere que aprendas a obedecerlo. En obediencia es que amamos al Señor. Amén. Bueno, esto fue Veré Vida Eterna Relación Evangelización con su hermana Verónica Torres, en vivo a través de radiofarodeluz.net, Ministerio Dream Force International, Bandera de Amor, DJ One TV, y somos de la iglesia Casa de Fe Yahweh Jireh, Casa de Fe Dios Proveedor, 104 Suffolk Street en Holyoke, Massachusetts. Mis pastores son Ramón y Diana Crespo. Estamos a la orden, nos puedes conseguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Bambuser y en weebly.com con cdfyj.weebly.com y también dj1ministry.weebly.com. Weebly es WEEBLY. Dios los bendiga. Veré Vida Eterna Relación y Evangelización de su hermana Verónica Torres, deseándole Shalom, la paz y plenitud del Señor. Amén.